Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a su programa. En nuestra sección Foro Electoral 2016, esta vez contamos con la presencia nuevamente en el programa, pero esta vez ya como candidato oficialmente inscrito, o aún están en pendiente. Javier Bernal es el candidato número 2 de la lista de la Alianza Popular. En todo caso, dejemos que él nos lo confirme. ¿Cómo está, Javier? Buenas noches y bienvenido a Fono TV. Sí, agradecerte por esta importante entrevista y saludar al pueblo de Puno, especialmente a nuestros hermanos de esta tierra. Esta vez ya como candidato, como tú dices, en la Alianza Popular con el número 2, ya la expectativa y al cariño y a la decisión del pueblo que en estos momentos estamos invocando a que nos apoye. ¿Tienen algún problema con la inscripción? En su caso no hay ningún inconveniente. No, ya se han superado ya todas las observaciones, todos los problemas, así que oficialmente estamos en carrera, los 5 candidatos de esta importante alianza. Eso de que la alianza había sido convenida fuera de los estatutos de ambos partidos, creo que solo fue especulación, ¿no? Bueno, hay una serie de mecanismos que mucha gente no conoce, pero finalmente esto se ha hecho dentro de los parámetros estatutarios y normativos de los partidos políticos. ¿Esa alianza nacional funciona en Puno como alianza realmente? Bueno, hay que ser bastante objetivo y no quiero pasar de mentiroso aquí en la región Puno. En algunas regiones o en algunos lugares esta alianza ha funcionado adecuadamente porque ha habido pues compatibilidad y se ha vinculado bastante el Partido Aprista con los otros partidos como es el PPC y Vamos Perú. Aquí en Puno ha costado un poco, pero sin embargo hemos logrado también vincularnos, especialmente los candidatos, que esperemos que en los próximos días ya hagamos presentaciones de carácter corporativas para poder explicar a Puno nuestras propuestas. Pero cada uno está jugando su propio partido, ¿no? Por lo visto. Bueno, inicialmente sí, porque ha costado un poco también reencontrarnos, de tal manera que, reitero, los próximos días saldremos en equipo y vamos a empezar a difundir las propuestas de esta importante alianza. Ahora, ¿el tiempo es corto o relativamente corto? Claro. Para ustedes, ¿está jugando en contra del tiempo? Claro que sí, y no solamente para nosotros. Lo importante es de que la población tiene que percibir dos cosas rápidamente. Hay gente que con todo derecho seguramente está participando en diferentes listas electorales, pero la gran responsabilidad de los partidos políticos es haber puesto gente que ha comprado cupos en muchos de los partidos y que no tiene ningún nivel de representatividad, que no tiene ningún nivel dirigencial, no tiene ningún antecedente político, de tal manera que si bien es cierto puede ser gente joven o nueva, pero muchos de ellos, no hablo de todos, muchos de ellos han comprado cupos. Lo que va a pasar es de que si ellos salen electos, simplemente Puno estará pues condenado nuevamente 5 años a la mediocridad y al ostracismo, y de eso hay que tener muchísimo cuidado. Sin embargo, también, digamos, la suerte, la performance de la Alianza Nacional en el contexto de las encuestas, de los medios de comunicación, no es el mejor, no está bien. Claro. No despega la alianza como se esperaba. Ayer hizo un anuncio el presidente Alan García referente del tema de las encuestas, y yo particularmente quiero corroborar esto, porque lamentablemente pues hay un sector de la prensa, felizmente no todos, que hace mucho tiempo manipula el tema de las encuestas, y ese es un tema no solamente de carácter nacional, sino de carácter también local y regional, de tal manera que la credibilidad en estos medios no es tanta. Tenemos encuestas donde nosotros estamos con un 9.1%, inclusive otras donde estamos con el 11%, y normalmente a estas etapas del partido el APRA siempre ha tenido ese tipo de tratamiento de algunos sectores que hacen este tipo de encuestas. Yo creo que la verdadera encuesta va a ser el 10 de abril y finalmente hay un gran grupo de apristas que a veces presionados por los medios, un tanto como que no expresan su voluntad de votar por el partido aprista, pero es un voto duro, es un voto consistente que durante muchos años ha estado en el electorado nacional y se va a expresar este 10 y estoy convencido plenamente de que vamos a pasar a la segunda vuelta ampliamente y luego vendrá pues ya la segunda etapa en la que seguimos tener que trabajar. ¿Qué opinan ustedes los apristas, de quienes consideran que el ciclo de Alan García en la política nacional ya terminó? ¿Qué piensan ustedes de opiniones como la de César Hildebrand y de Mario Vargas Llosa? Bueno, yo considero que es su opinión, las opiniones son de ellos. Probablemente no las compartamos en su totalidad, pero necesitamos también reconocer de que el partido tiene que generar una serie de cambios que tienen que darse generacionalmente. En esta coyuntura electoral, Alan García ha sido el personaje idóneo para nosotros,
para que represente al partido, porque también es un personaje vital que está en el panorama nacional y que tiene prestigio mundial. Básicamente, si recurrimos, digamos, a una opinión de celebridades o de gente del pueblo, algunos dirán que no debe ser Alan García, pero otros sí. En el caso de Fernando de Cislo, un antiaprista y antialanista de muchos años, terminó reconociendo que primera vez sintió orgullo de Alan García cuando lo escuchó hablar ante un foro internacional, que fue el cambio de mano del rey de España, Juan Carlos, a su hijo Felipe, donde Alan García demostró pues una capacidad estadista que, comparando con los actuales candidatos, no la tiene otro. De tal manera que creo que es un momento coyuntural en el que el APRA necesitaba de Alan García y creo que es el mejor candidato en este momento. Hay quienes decían que el APRA no pase ni la valla electoral, ¿no? Bueno, de todo se dice, como decía Mulder, pues a nosotros nos han matado, nos han desaparecido, nos han encarcelado, nos han expatriado y nos han hecho de todo, pero seguimos vivitos y coleando en el panorama nacional estos 90 años. Ahora, lo real y objetivo es que si el APRA o la alianza no queda tercero, no va a poner congresistas, por lo menos aquí en la región Puno. No, yo creo que sí, estamos totalmente confiados porque estamos haciendo un trabajo permanente. Al menos en mi persona, hace un año está recorriendo todo Puno, no solamente con el tema de hacer campaña, sino básicamente de consolidar algunas propuestas que las hemos insertado dentro de lo que es el Plan Perú 21, que es un proyecto nacional en el cual el APRA está participando con mucha anticipación para el cumplimiento de los 200 años de la creación de la República del Perú. De tal manera que son proyectos que vamos manejando a través de la historia y del tiempo, algunos reconocidos, otros no, pero que el APRA lo hace con mucha responsabilidad, pensando en que hay una reserva biológica que son los jóvenes y pensando en seguir aportando pues al proceso democrático del Perú. Según una encuesta publicada en un diario local, a nivel congresal, primero está Fuerza Popular, segundo está el partido de Julio Guzmán, tercero Acuña, no parece el APRA. Bueno, ya le he dicho, a estas alturas del partido nunca nos hacen aparecer, pero cuando aparecemos después vienen las sorpresas. Sí, pero digamos es la primera vez que Javier Bernal está como candidato de fondo, no en una competencia electoral de este tipo. ¿No le preocupan esas encuestas? Obviamente nos preocupan las informaciones que se dan en todos los niveles, pero también confiamos nosotros en los propios análisis que nosotros realizamos. Yo he estado en Lima hace como 5 o 6 días reunido con la dirigencia nacional, manejamos otros criterios, manejamos otros puntos de análisis, pero no creemos en todo lo que se dice a veces en algunos medios de comunicación, que son definitivamente parametrados. El tema del diario El Comercio, inclusive La República, le está haciendo el juego al candidato Guzmán, que evidentemente es el candidato del gobierno, y cosas de esta naturaleza a veces no se dicen en forma clara y contundente. Al haber denunciado a una encuestadora, el presidente Alan García ha demostrado que efectivamente estos temas se dan y seguramente que en los próximos días se irá aclarando un poco mejor el panorama. Por lo visto, en Puno vamos a tener una difícil tarea de elegir a los congresistas, porque si en Puno está primero Fuerza Popular para el Congreso, Keiko no es necesariamente la lideresa, diremos, o la candidata mejor vista y la más apoyada, digamos, ¿no? Lo propio sucede con Acuña, Guzmán más o menos. El APRA no tiene una gran presencia en la región Puno. De manera que el partido de ustedes, los candidatos al Congreso de la República, va a tener que ser un partido muy duro, muy aparte inclusive que el de la candidatura presidencial. ¿Es así o no es así? Bueno, nosotros tenemos segmentos donde hemos trabajado duramente. No hay que olvidarse de que en el gobierno aprista nosotros ejecutamos casi 9.076 obras y ejecutamos casi 3.732 millones en diferentes obras y en diferentes instituciones de la región Puno, y eso le estamos recordando a la gente y estamos viajando para decirles que hicimos obras, hicimos cosas muy importantes que este gobierno no ha logrado superar y que lo que proponemos ahora es concretar, ampliar, mejorar y hacer una actividad de carácter responsable. Claro, eso es para la campaña presidencial, claro, pero hablamos para la campaña congresal. Para la campaña congresal lo que tenemos que es trabajar en equipo y eso es lo que estamos intentando hacer. Particularmente creo que sería una mentira negar de que obviamente tenemos diferentes tipos de conductas dentro de este equipo de campaña. En el caso muy particular, yo soy una persona totalmente proactiva, yo camino a pie, camino de noche, camino en todas las circunstancias y estoy, como se dice, en todas,
tratando fundamentalmente de persuadir a través de la propuesta que nosotros llevamos a cabo. He caminado mucho por la zona norte los días pasados y los meses pasados, y ahora lo estamos haciendo ya por la zona de Ácora, Jayujayu, Ilave, todas estas zonas donde, gracias a Dios, la gente nos conoce por una serie de propuestas y una serie de trabajos que hemos hecho en el estamento público, de tal manera que confiamos en ello, pero en lo que más confiamos es en que la población se está dando cuenta en esta oportunidad qué calidad de representantes quieren llevar al Parlamento. Quieren llevar candidatos o personas que han comprado los cupos, que están simplemente en la improvisación de algunos partidos políticos, o quieren tener gente que realmente pues de alguna manera los pueda representar y que tengan los pantalones bien puestos y puedan sacar el pecho por puno. Por lo que se ha visto y escuchado hasta el momento, los punillos lo que quieren en su mayoría o queremos es gente con capacidad, con honestidad, pero también con experiencia en gestión pública, ¿no? Porque la verdad que estamos cansados de una representación que, digamos, circunstancial o que se define por arrastre y que en el Parlamento ubica a gente nueva, sin experiencia y que muchas veces no sabe cómo desenvolverse y demora 2 o 3 años en aprender cómo ser un congresista. Javier Bernal es político, dirigente aprista, ha sido funcionario público, pero el Congreso de la República es otra cosa, Javier, ¿no? Claro, yo me he preparado para este tipo de líderes, no solamente en el tema congresal. Yo he sido un líder político durante muchos años, he trabajado, como usted lo mencionaba, en entidades públicas desde los 19 años, de tal manera que he aprendido con las experiencias y con los golpes el manejo de la cosa pública, y el Parlamento es una cosa que no es una cosa que desconozca. He caminado por los salones parlamentarios, he tenido la suerte de hacer una serie de gestiones en el Parlamento de la República y tengo amigos parlamentarios y he vivido básicamente en ese tema durante muchos años. De tal manera que la gran diferencia que nosotros proponemos en el Parlamento es simplemente mantener independencia en nuestro pensamiento y en nuestro accionar. Lamentablemente las cúpulas partidarias, inclusive las del APRA, en muchas ocasiones absorben a los parlamentarios provincianos cuando no tienen personalidad, cuando no tienen presencia, y simplemente son convidados de piedra porque ni siquiera hablan de su región y solamente hablan cuando los voceros o cuando la célula parlamentaria se los permite. No pretendemos hacer eso. Entonces, por formación, soy un político provinciano, pero que conozco la realidad de mi tierra. Soy abogado de profesión, he hecho mi maestría en Derecho Constitucional, así que creo tener por lo menos algunas de las cualidades que otros no tienen para llegar a esta curul parlamentaria que permitirá sacar la cara por Puno. A ver, pero ¿qué puede usted hacer en el Congreso por Puno? Un proyecto de ley específico que tiene usted, que tenga en mente, que tenga en agenda de llegar a ser congresista, pero que beneficie fundamentalmente a Puno, aunque una ley tiene carácter nacional. Mire, yo le voy a manifestar lo siguiente, el Parlamento y así como el mundo político está hecho de buenos deseos. Yo tengo un tema que lo voy a plantear en este momento y en forma totalmente clara. Tenemos una serie de tópicos o de temas que podemos mencionar, el tema de la salud, educación, agricultura, vivienda, que es un tema que siempre lo hemos tocado, el tema de la descontaminación, la minería, tenemos el tema de la agricultura, pero todo esto pasa porque nosotros tengamos un ente planificador no solamente para la región Puno, sino para el país. Y este ente planificador tiene que fundamentalmente ser creado en todas las regiones, de tal manera que sea un ente que concuerde, que consolide, que genere un banco de proyectos, que controle el tema de la ejecución de los proyectos en alguna medida y que posibilite superar todos estos proyectos la barrera del SNIP. Creo que eso ha sido uno de los factores fundamentales por los cuales el gran fracaso de la ejecución presupuestal de los diferentes sectores públicos en todo el país. Proponer una ley de esta naturaleza significaría crear una infraestructura y un equipo de profesionales debidamente avalados y garantizados por sus gobiernos regionales y por el Estado, que sean totalmente eficientes en cuanto a la formulación básicamente de proyectos. Estamos hablando de la descentralización del CEPLAN. Estoy hablando básicamente de un organismo parecido a lo que era el INADE anteriormente, en otros gobiernos, el Instituto Nacional de Planificación. Este INADE anteriormente tenía esa función de generar grandes macroproyectos en el Perú. Entró la etapa de Fujimori, Fujimori utilizó estos proyectos para ponerlos en ejecución, pero lamentablemente como esta organización tenía también la función de fiscalizar,
simplemente la desapareció. Entonces, la compra, por ejemplo, de maquinaria, la mecanización del agro, no es controlada por un ente, digamos, de carácter regional y menos nacional. El tema del manejo presupuestal se hace individualmente sin que estén vinculados los proyectos de agricultura, los proyectos de viabilidad, los proyectos inclusive hidroenergéticos. De tal manera que, habiendo este organismo prácticamente planificador, que inclusive en Puno podría ser el PEL, creo que podremos superar ampliamente el gasto presupuestal y demostrar que efectivamente estamos trabajando en forma totalmente vinculada y corporativa en todas las regiones del Perú. Bueno, existe el CEPLAN en ese momento, habría que potenciar el CEPLAN y darle esas atribuciones que usted está planteando ahora, ¿no? Bueno, la idea es de que exista el organismo con el nombre que sea, pero que exista y que funcione. Entonces creo que al margen de la función legislativa y al margen de la función fiscalizadora del Parlamento tiene que haber también un tema de gestión. Y en ese tema de gestión tenemos nosotros que impulsar este tipo de mecanismos ante la inoperatividad y ante la incapacidad de algunas autoridades que simplemente devuelven la plata. Claro, y eso se puede promover o gestar a partir de leyes, de normas desde el Congreso de la República. En el tema del PEL, ya que lo ha tocado usted, amigo Javier Bernal, usted tiene, y todos los que han pasado por el PEL hasta el momento tienen una deuda con Puno, ¿no? Nadie ha logrado atender el tema del lago Titicaca. Yo sé, usted me va a contestar y decir, esa no es función específica del PEL, no es la función fundamental, ¿no? Pero creo que tiene un compromiso institucional y ético esta institución, a partir del nombre que lleva inclusive, ¿no? Esa es una tarea que no se ha logrado hasta ahora atender. Claudia Cobarri ha logrado una ley nacional de preservación del lago Titicaca, no tiene reglamento, se conformó una comisión multisectorial o multiministerial de amplio diremos, espacio de manejo, en fin, en forma rimbombante, y no hay nada de nada. Seguimos esperando que algún gobierno se acuerde del lago Titicaca. ¿Qué puede usted decir al respecto? ¿Qué cree usted que se podría hacer desde el Congreso de la República, pero de manera efectiva, concreta, no con normas simbólicas como la que ha sacado o ha logrado sacar Claudia Cobarri? Ya, yo creo que lo fundamental es lo siguiente. Primero, rápidamente, en el tema de mi paso por el PEL, que ha sido rapidísimo, no ha sido una gestión muy grande, logramos inaugurar toda la parte de infraestructura de los canales. Trajimos 20 millones adicionales para el proceso de irrigación de 30.000 hectáreas que lamentablemente la gente de este gobierno no supo utilizar y paralizaron esa licitación. De tal manera que sí se hizo gestión en el PEL. Lo que pasa es de que quizás esto no se haya difundido adecuadamente. Ahora, en el tema estrictamente del agua, hay que recordar de que este es un tema de carácter bilateral. El PEL es resultado de la manifestación de voluntad de dos estados, tanto el Estado peruano como el Estado boliviano, y que las normas de esta institución pasan o tienen el rango de leyes de normas constitucionales. Entonces, los dos estados tienen que ponerse de acuerdo para fortalecer un tema, por ejemplo, del plan operativo del PEL, del que yo no sé si hasta este momento se habrá logrado consolidar, porque tuvimos reuniones tras reuniones en Cancillería, pero lamentablemente no habían resultados rápidos ni ejecutivos. Entonces tiene que cambiarse, tiene que haber una autoridad, diríamos casi como una autoridad autónoma, que reoriente todos los objetivos del PEL en este plan operativo, ya que se consolide. Por ejemplo, el tema del presupuesto de la contraparte boliviana, que hasta la fecha siempre ha sido el lado débil. El Perú pone la plata y la contraparte boliviana no la pone. Entonces es imposible casi hacer o vincular esfuerzos en carácter conjunto para el tema de la descontaminación, para el tema de la atención del lago Titicaca. ¿Todo eso no se pudo hacer durante el gobierno aprista? No, se ha intentado hacer y se han avanzado muchísimas cosas, muchísimas cosas. Hay que recordar de que la represa de Lagunillas es un tema que se hizo en un primer gobierno y la consolidación de la parte de infraestructura fue un segundo gobierno. Nunca tuvo más presupuesto el PEL que en el gobierno aprista y se hicieron más cosas, pero sin embargo no ha sido suficiente. Hay quienes creen que el PEL debe desaparecer, que ya cumplió su ciclo, y lo propio la Autoridad Binacional del Lago Titicaca. Quien propuso la desaparición o desactivación del PEL es otro exdirector, Alfredo Urrutia Altamirano, por ejemplo. ¿Usted qué cree? Bueno, yo creo que el señor no conoce al PEL en principio y nunca ha sentido cariño por esa institución. Lo que tenemos en Puno que hacer es sentir cariño por lo que tenemos y fortalecer las instituciones que tenemos. El PEL es un gran organismo con todos los defectos que pueda tener, es un gran organismo de desarrollo que es un ente representativo de Puno al que hay que representar. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, veamos la formalidad de poder capaz incluir dentro de su manejo una autoridad autónoma del PEL. Lo quieren pasar a la región. ¿Cree usted que la región pueda manejar el PEL con todas
los inconvenientes, con todas las informalidades en las cuales maneja su aparato burocrático, no lo va a hacer. Entonces creo que hay una decisión de Estado y tiene que haber una iniciativa de carácter legislativa para que entre ambas naciones se repotencie el PEL como un instrumento y una gestión fundamentalmente de carácter técnico para Puno, que consolide el esfuerzo de otros sectores. Tenemos en Puno diferentes sectores, por ejemplo en el sector agropecuario, y cada uno hace lo que puede y lo que da gana. Ese es en realidad. No hay una actividad planificada, no hay una actividad articulada que debería de impulsar el gobierno regional, que lamentablemente no lo hace. Por eso es que el planteamiento que nosotros tenemos es hacer esa institución a nivel nacional para que todos los gobiernos regionales tengan el respaldo, el apoyo, la necesidad y la obligatoriedad de pasar sus proyectos y sus planes a través de este organismo que posibilite y vincule los proyectos de desarrollo de las regiones con capacidad, con eficiencia y con conocimiento técnico, y que fundamentalmente no tengan el pretexto de ser inoperantes del Sistema Nacional de Inversiones. Todos los ojos y todos los oídos están puestos en los municipios, en los gobiernos regionales, y es más, la prensa siempre está centrada ahí, digamos, en su atención, y se conocen, se detectan y se denuncian hechos irregulares. Pero a los congresistas, ¿quién los fiscaliza? Entre congresistas no se fiscalizan, es más, se encubren, hay en sinnúmero de casos. ¿Qué piensa usted de esas normas un poco avaladoras o en todo caso muy complacientes con los congresistas, que no han aprobado ni siquiera la ley del transfugismo, como tratando un poco de generar las condiciones para que eso se dé normalmente en el Parlamento como si fuese cualquier cosa? ¿Qué piensa Javier Bernal? Claro, yo no estoy de acuerdo porque evidentemente yo tengo otro tipo de cantera política e ideológica. Yo creo que el Parlamento tiene que ser un ente donde la población refleje sus esperanzas, refleje el sentido, digamos, de control político y social que debemos de tener. Y lamentablemente la capacidad de fiscalización en el Parlamento se ha perdido, de tal manera que leyes que en este momento, por ejemplo, benefician los temas de la no reelección para ellos, significan simplemente un Estado que no es igualitario para todos, porque si se da esa ley para ellos, debería darse también para los gobiernos regionales y municipales. Y este tipo de protección y este tipo de convenios y de contratos que a veces se generan simplemente por el apoyo en coyunturas de carácter parlamentario y en proyectos de ley, a veces degeneran simplemente en actos de corrupción o simplemente en cosas que la población repudia y rechaza. Entonces hay que devolverle la dignidad al Parlamento, pero lo importante es lo siguiente, fíjese. Yo he hecho la siguiente evaluación. Primero, que no hay cuadros debidamente representativos, no solamente de Puno, sino de las diferentes regiones. Si estos cuadros han comprado sus cupos, jamás tendrán la autoridad moral para reclamar ante sus jefes nacionales o sus dirigentes nacionales. Yo compré mi cupo, sé que estoy porque he pagado mi plata en el Parlamento. ¿Con qué autoridad podría ponerme al frente de un dirigente, de un secretario nacional o simplemente de un funcionario de gobierno? No lo podría hacer, pues porque he pagado mi plata para poder ser parlamentario. Un tema. Un segundo tema, que las cúpulas dirigenciales simplemente los absorben y los callan y los silencian y están callados y sentados mirando a que pasen los 5 años sin hacer absolutamente nada. Creo que la labor de fiscalización significa que el parlamentario tiene que ponerse al lado del pueblo y junto con el pueblo tiene que marchar en las calles, tiene que hacer actos de protesta y de reivindicación social para que el pueblo se sienta debidamente representado. Entonces yo no estoy de acuerdo con ese tipo de hacer política, y lo digo a costa de que mis dirigentes nacionales puedan escucharlo. No voy a estar de acuerdo jamás con ellos mientras atenten contra los intereses de nuestras regiones. Si el APRA... Yo creo que hay que hacer otro tipo de política y eso tiene que ser una acción conjunta también con el respaldo de la población. Si el APRA o la Alianza Nacional o Popular no queda tercero en la región Puno, Javier Bernal, ni nadie de esa lista será congresista. ¿Es usted consciente de ese posible escenario, verdad? Claro, yo soy consciente desde que he entrado en la política que en la política la participación es totalmente relativa, pero el hecho de ser candidato al Congreso no me hace una persona incapaz de poder seguir ejerciendo mi función política en otros ámbitos. Yo he sido dirigente desde la época de estudiante, desde mi colegio, donde he sido presidente de mi promoción, he sido presidente de mi promoción de la universidad, de la maestría, he estado siempre dirigiendo instituciones como la JAF, el Comando Universitario, de tal manera que mi etapa dirigencial jamás acabará. Yo no me veo a un Javier Bernal sentado, pues, esperando los últimos años de mi vida. Yo me veo como un Javier Bernal vital, siempre
bonachón como es mi carácter, participativo, con mucho ímpetu y bastante proactivo, o sea, salvo que la enfermedad me gane o algún tipo de desánimo amoroso que no va a pasar. De tal manera que vamos a seguir luchando por el pueblo y asumiremos lo que venga. Si estamos en ese proceso de consolidación del Parlamento Nacional, en buena hora. Si no lo estamos, igual, en buena hora. Será lo que el destino y las circunstancias nos han obligado a hacer, pero jamás bajaremos la guardia y jamás estaremos desanimados absolutamente por nada. Si Javier Bernal es elegido congresista, a buena hora. Si no lo es elegido, ¿quiénes quisiera usted que más o menos representen a Puno? ¿Cree usted que tengan ciertas cualidades o condiciones para representar a Puno? Bueno, yo no me atrevo a hacerle propaganda política a nadie. A nadie. Pero existen hartos pocos. Estoy seguro que no lo harían por mí, existen poquísimos. Poquísimos. Existen poquísimos. Por eso mi gran preocupación, y lo digo con mucha sinceridad, no porque sea un tipo confrontacional ni malcriado, sino que los grandes responsables de elegir, de poner gente al Parlamento, que han comprado cupos, vamos a ser nosotros mismos y los propios partidos políticos. Yo no sé por qué esa práctica se ha generalizado tanto, que ahora el que quiere ser parlamentario lleva 50, 60 mil dólares a su partido de Lima, y otros dirigentes que se han sacado el ancho, que han formado sus bases, que han recorrido todo Puno, han puesto sus banderitas, han ido a pegar, simplemente son borrados de las dirigencias y anulados como posibles y próximos candidatos al Congreso. Lo mismo que está pasando con la propaganda. Nos costó mucho esfuerzo poner nuestra propaganda, pagar nuestros muritos para hacer nuestra propaganda, y ahora son borrados arteramente por todos los candidatos que tienen plata, pero no saben que nosotros también tenemos capacidad de respuesta. Así que responderemos en la forma más democrática posible y ojalá pues que la población se dé cuenta de esas desigualdades que se dan a veces en el Perú, que no deberían darse en Puno, ¿no? Porque Puno es una región muy especial, muy solidaria, muy participativa, que tiene unas características especiales. Ojalá que reflexionemos y realmente votemos por quienes debemos votar. Bueno, pero ustedes como alianza tampoco se quedan atrás. Si bien es cierto, no se les puede acusar de haber vendido o cobrado por cupos en la lista al Congreso, han seleccionado de cualquier manera a sus candidatos, ¿no? Salvo Javier Bernal. Es mi modesto punto de vista, ¿no? La lista no es la mejor, no es la que muchos apristas quisieran, lo han dicho públicamente y lo han expresado a través de las redes sociales. Así que también tienen su cuota de responsabilidad por hacer que este escenario de candidatos al Congreso por la región Puno no sea el mejor. Claro, lo que pasa es de que en el proceso mucha gente ha querido estar como candidatos al Parlamento. Han podido hacerlo, las elecciones han sido libres y democráticas. Por ejemplo, César Guasaca lo acusa a usted, ha dicho, Javier Bernal no ha querido que yo sea candidato, porque yo le hago sombra y yo le podía haber ganado en Juliaca y la zona norte. Eso ha dicho Javier Bernal vía telefónica aquí a Foro TV. Bueno, él puede decir lo que crea buenamente y está bien que lo diga porque finalmente es su derecho, pero creo que César Guasaca cometió un gran error. Y el gran error fue de estar primero con el APRA, primero con otro partido, luego lo invitamos al APRA porque consideramos que se había alejado ya del partido que anteriormente pertenecía, apoyó, participó y luego se fue como vicepresidente de Fujimori, o en todo caso de Keiko, y después regresó al partido. No ha sido juzgado por ello, sino que simple y llanamente no ha sido invitado por la dirigencia nacional, que consideró que ese tipo de conductas en el partido no estaban muy bien vistas, al margen de que simple y llanamente él tuvo unas expresiones muy duras en contra de la organización partidaria. O sea, yo no soy un tonto para juntarme a una lista donde hay parlamentarios o candidatos que no van a aportar nada para la lista parlamentaria. Yo soy una persona inteligente que hubiera querido, que quiero estar acompañado con gente que atraiga votos para el partido, porque así yo tendré la posibilidad de ser elegido con los votos de arrastre que seguramente también ellos conseguirán. Así que los 10.000 o 16.000 votos que se roga el amigo Guasaca, que es mi amigo personal, no tengo ningún problema, no se comparan a los 82.000 votos que yo saqué en la última elección regional en la que participé. Entonces, las cosas por su nombre. ¿Pero usted se opuso o no se opuso a la candidatura? No, de ninguna manera, eso lo puedo aclarar públicamente, más bien es un exceso de entusiasmo, una mala percepción que él tiene, yo lo disculpo a él, es un gran amigo, he conversado hace algunos días y le dije, César, te estás equivocado, eso no es así, y le expliqué los motivos. ¿Por qué? Porque él fue a Lima acompañado del alcalde de Juliaca, donde el doctor Alan García. Yo no necesito ese tipo de promotores, yo voy solo y pongo mi pecho, y pongo mi esfuerzo, y pongo mi trabajo como testigos y de mi capacidad, de mi forma, de mi perseverancia para ser aprista. Yo no necesito el padrinazgo absolutamente de nadie, salvo de mi propio partido. O sea, ¿Oswaldo Marín es aprista?
¿Cómo? ¿Oswaldo Marín es aprista? No sé, pero supongo que habría pensado que por su presencia iba a generar capaz algún tipo de interés del doctor Alan García para hacer la conformación de la lista. Pero son gajes del oficio, son circunstancias inclusive un poco folclóricas a las cuales yo no le doy importancia. Lo importante es ahora pedirle a la población que vote en forma consciente, que vaya por el voto seguro, con gente que tenga la capacidad, que tenga la responsabilidad. Yo me he equivocado, mi querido José, en muchas cosas en mi vida, pero he sido capaz de rectificarme y he sido capaz también de asumir mis responsabilidades. Yo soy un puneño que camina a pie cuando se encuentra con sus paisanos, se para en una esquina, se toma un par de vasos de cerveza y sigue su camino. No soy un personaje que estoy detrás de las bambalinas tomando mi whisky etiqueta azul o estoy simplemente tramando hacerle daño a absolutamente nadie. Soy folclorista, he bailado en la Candelera muchos años, en los carnavales de Juliaca. Soy una persona de carne y de hueso. Lo que me diferencia de otros candidatos es que yo tengo los pantalones bien puestos y tengo decisiones muy firmes para hacer las cosas. En la Candelaria estuvo usted bailando en un conjunto, Saya, ¿no? Es el grupo de mis hijos. Curiosamente volví a bailar esta danza después de muchos años y un poco mayor, de tal dice manera dice muy maltrecho. Dice que no pudo llegar ni al final de la palabra. No, eso es falso. He bailado 10 días, tanto en Juliaca como en Puno, porque hice pues un tema de preparación anticipada, pues, un poco de y bajó footing. 10 kilos de peso, ¿es cierto? Claro que sí, bajamos bastantes kilos de peso. Bueno, va a tener que bajar un poquito más porque quedan 36 días de ardua e intensa campaña. Muchas gracias por de esta oportunidad. Seguro que lo veremos aún en las mesas redondas que vamos a promover, donde los candidatos tendrán que confrontar sus propuestas. ¿Algo más que le quiera decir al pueblo del pueblo? Sí, yo le quiero pedir al pueblo de Puno su apoyo, su confianza. Yo, como acabo de manifestar, soy una persona que tiene seguramente una serie de dificultades, pero creo ser un hombre con experiencia, creo que soy un hombre bastante vehemente, he sido muy leal a mi partido, a mis convicciones y tengo la firmeza y el carácter necesario que Puno necesita. Les pido a ustedes su apoyo, su confianza. Espero que algún día, por estas fechas o en alguna fecha especial, los puneños se puedan juntar y sentirse orgullosos de tener un buen parlamentario que defienda sus derechos. Estoy con el número 2 en la lista de la Alianza Popular y pido su confianza al pueblo de Puno, que no los voy a defraudar y vamos a trabajar con firmeza y con mucha seguridad. Muchas gracias. Gracias. Estuvo el candidato número 2 de la lista de Alianza Popular, el abogado Javier Bernal, en Foro TV Noticias y Foro Electoral. Nos vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Adelante, Control.